por la invitación. Mi nombre es Katisa. Yo ahora estoy viviendo y trabajando en Barcelona, pero pasé por Estados Unidos unos casi 4 años y también fui parte de Nexos, de la organización, durante todo el tiempo que estuve en Estados Unidos. Yo, yo me he dado muchas vueltas por eh, mi carrera profesional, porque en realidad yo estudié psicología, pero me gustaba tanto la ciencia y la neurociencia que decidí cambiar el rumbo y hice un máster primero de neurociencias en la Universidad de Valparaíso y luego seguí con el doctorado. Eh, He estudiado como distintos modelos animales, distintos tipos en distintas áreas de la neurociencia. Eh, Durante el doctorado, también en Valparaíso, trabajé mucho haciendo divulgación científica, haciendo específicamente talleres de ciencia entretenida para niños de sexto a octavo básico. Y ahí le agarré el gustillo al tema de la divulgación científica y fue importante, hice un nuevo cambio en la carrera científica y me quise dedicar a eso. Entonces, cuando nos mudamos a Estados Unidos, decidí que no quería seguir haciendo postdoc, sino que dedicarme más bien al área de divulgación científica. Y me costó. Primero trabajé en otro laboratorio, en el área, digamos, siguiendo la línea normal, pero finalmente logré encontrar un trabajo también en tema de educación para niños en Estados Unidos, que se llamaba Science from Scientists. Y allí estuve un año y por motivos profesionales que se terminó el contrato de mi pareja en la universidad donde él trabajaba, tuvimos que buscar una alternativa y salió una oportunidad aquí en Barcelona y por eso nos mudamos a Barcelona. Aquí en Barcelona también intenté seguir con el tema de la divulgación científica, pero me encontré con el problema del idioma, que la educación aquí es en catalán, por tanto fue un poco difícil y había que encontrar trabajo, entonces salieron un par de oportunidades y terminé trabajando en lo que estoy haciendo ahora, que es trabajo en una business school, donde también estoy haciendo harta divulgación científica. Hago dos cosas. Estoy a cargo de un laboratorio de investigación eh, conductual, ¿vale? Y mira, se me salió un vale para que se rían. Nos vamos a Y contar. eso, cuéntenlo. Y también estoy trabajando en el team de comunicación de un proyecto europeo. Llevamos, aquí los proyectos, los grants, digamos, la moda de aquí en Europa es que se entrega a un consorcio de partners y este consorcio de partners otorga los proyectos. Este proyecto es sumamente específico, pero estoy involucrada en la divulgación, en la comunicación del proyecto, o sea, hacer las redes sociales, etc. Entonces, trabajo para la ciencia por detrás, digamos, detrás del mesón. Y bueno, eso creo que resumen. He dado como un poco la vuelta completa porque he vuelto un poco a la psicología ahora. Entonces, nada. Gracias. Alexia. Hola Carolina, gracias también por la invitación. Katisa, qué aventurera tu vida, qué linda. A ver, les cuento. Bueno, mi nombre es Alexia, yo actualmente estoy en Chile, soy la única local de las tres que estamos acá, estoy en Santiago, soy profesora asistente de la Universidad de Chile, trabajo en el Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias. Y yo soy como la exponente de la carrera más tradicional de la academia científica. Y ha sido súper tradicional toda mi vida. Entonces estudié bioquímica primero en la Pontificia Universidad Católica del Paraíso y luego, una vez que concluí la carrera, me fui a Estados Unidos a hacer mi doctorado en neurociencias y mi postdoctorado en neurociencia.
ahí en Estados Unidos, estuve en Washington, D.C. y en Colorado, estuve por un total de 10 años formándome, y fue en ese tiempo también en donde, junto a Marcelo Díaz y a Cristian Sea, fundamos Nexo el año 2010. Entonces, este conversatorio también se enmarca en el contexto del aniversario de esta organización, que cumple 10 años, y entonces estamos haciendo muchas actividades, y por eso se llama Más allá de la pipeta, historias de nexianas, porque los panelistas, como nunca en estos conversatorios, somos miembros de Nexo, ¿ya? Entonces, bueno, luego de 10 años, retorné a Chile, a la Universidad Autónoma de Chile, y luego de un año me cambié de laboratorio a la Universidad de Chile, y ahí llevo ya más o menos 3 años. Soy una hija del sistema, he tenido todas las becas que hayan podido ustedes imaginar. Tuve beca Chile de doctorado, tuve beca Chile de postdoctorado. Después, al momento de iniciar, también tuve fondos de iniciación, tuve un fondo de inserción. La verdad es que el Estado ha apoyado mi desarrollo profesional durante toda mi carrera. Que de repente do nada avistei ela de longe e até me assustei. Ninguém tirou foto aqui. Tuvimos ahí una linda cortina musical. Bueno, y entonces el área científica y la académica mía me he desarrollado. Vamos a pedirle a Junin, que ahí lo están silenciando, que tenga ojo con su micrófono. Está buena la música en todo caso. Bueno, entonces, ¿en qué estaba yo? Ah, sí, bueno, me he desarrollado también en el área de las neurociencias, y hoy día dirijo el laboratorio de neurociencia de sistemas del Departamento de Biología. Y como parte adicional, también la divulgación científica es algo que ha motivado mi carrera, y actualmente tengo un Fundecit Explore en ejecución, y estamos muy contentos porque nos acabamos de adjudicar un segundo Explora, ahora hace unos días atrás, cuando salieron los proyectos de ciencia pública, y tratan de manera muy global de acercar la neurociencia a los más chiquititos, a niños entre 4 y 6 años, a los párvulos. Entonces estamos diseñando un libro interactivo, y ahora también vamos a hacer una obra de teatro que se llama Viajando al Centro del Cerebro, y estamos bien entusiasmados con eso. Entonces, esa es como de manera bien resumida mi carrera. Perfecto, gracias. Voy a dar entonces un resumen también corto de cuál es mi participación aquí, y una de las razones por las que decidimos organizar este conversatorio es precisamente porque tenemos Dale, un minuto. Tenemos un troll entre nosotros. De repente do nada Eso de significa longe. que el conversatorio está ganando atracción, así que no vamos a dejar que nos interrumpan. Pero bueno, solo quería mencionar que una de las razones por las que organizamos este conversatorio es porque las tres somos nexianas, y las tres nos conocimos en Estados Unidos. Somos chilenas que logramos hacer conexiones en el extranjero, y queríamos compartir un poco de eso también. Mi background, soy químico de formación, hice mi doctorado en química, y en química de proteínas. De longe. Un minuto. Y luego, mientras estaba haciendo... Buenas tardes, pessoal. Un minuto. Jo, tú estás en la llamada, ¿nos puedes ir ayudando con esto? Estoy en la llamada, pero no como manejando eso. Administrador. Sí. De longe. Não me equivoco, descende com o choro na desgraça de minha pipa. Desce com a buceta na desgraça. Ok, bueno. Esta persona parece que se intenta meter con distintos nombres, pero bueno, en fin. Estaba haciendo mi doctorado entonces en química, y en química de proteínas, y luego decidí hacer un postdoctorado en Estados Unidos,
pero llega un momento ya de la vida académica en que hay que tomar la decisión de seguir en la academia o ya irse de frente a la industria, y eso es lo que hice. Empecé a averiguar a través del servicio de carreras en la universidad, que es algo que desafortunadamente tiene que tener un poco más de desarrollo en Chile, porque hay oficinas en la universidad dedicadas completamente a eso, a preparar para la transición. Y entonces me preparé para esa transición en la industria, de lo que vamos a hablar un poco más también durante la conversación. Y, y encontré un trabajo en una compañía para validar ensayos de marcadores biológicos, y luego, gracias al background que tenía de estudios de proteína, de purificación de proteínas y mecanismos, pude ir insertándome más en ese mundo también, como de las terapias, de las terapias biológicas y de los anticuerpos como uso terapéutico. Y ahora estoy trabajando para Pfizer en Connecticut, en Estados Unidos, y luego podemos ahondar un poco más en cómo fue esa experiencia. Así que vamos a comenzar desde ya, entonces, con la presentación en sí, y voy a poner ahora las primeras diapositivas para que empecemos la conversación. ¿Se puede ver? ¿Lo ven? Sí, sí se ve. ¿Sí? Bien, Sí. gracias. Entonces quería empezar discutiendo eso, tal vez. Podríamos empezar no necesariamente por los desafíos, pero por contar un poco cuál es el camino para lograr insertarse dentro de la industria. Entonces, una de las preguntas en la que nos llegó y en la que podemos indagar un poco más son cuáles son las herramientas digitales para poder explorar las diferentes opciones que existen en la academia. Entonces, primero quizás voy a empezar por ti, Katiza, porque lo que tú estás haciendo es, como tú decías, detrás de las bambalinas, apoyar a la ciencia. ¿Cómo fue para ti? Porque tú estás en Europa, luego yo puedo contar un poco la experiencia de cómo es en Estados Unidos, y Alexia también puede contar luego cómo es la experiencia ahora de la academia, sin que quizás... donde quizás las herramientas digitales no tienen tanta importancia como sí en la carrera industrial. Entonces, ¿cómo fue para ti ese proceso y alguna de estas herramientas te sirvió? ¿Qué fue lo más útil para ti para encontrar tu trabajo? Sí, gracias, Carola. Bueno, tanto en Estados Unidos como acá, yo he usado Indeed.com y LinkedIn. Personalmente, Indeed.com sí que he encontrado trabajo a través de esta plataforma. Con LinkedIn no, pero sí que es esencial tener una presencia en redes, sobre todo para el área de la industria, porque los recruiters lo utilizan bastante. Entonces, el tema del networking es fundamental, y yo debo decir que de los trabajos que he tenido post del doctorado, dos han sido a través de la vía, el proceso normal, digamos, que es que lo buscas, aparece algún aviso, la publicidad en Indeed o lo que sea, y otros dos han sido por contactos. Que tanto conoce aquí, que allá, que te recomiendan y hacen el match sin haber incluso enviado un CV, sino que solo por el boca a boca. Entonces, de mi experiencia, son necesarias ambas, digamos, tener tu buen CV en estas plataformas y actualizado, tanto en LinkedIn como en el Indeed que he utilizado. Pero a su vez buscar mucho, ser muy proactivo en la búsqueda de conocer gente, de pedir entrevistas informativas, que es algo que uno no necesariamente se atreve a hacer. Y eso fue un consejo una vez que recibí, que me dijeron, no, tú tienes que, si hay alguna empresa, alguna non-profit, alguna sociedad que te interesa participar o ves que te interesaría trabajar allí, aunque no tengan puesto de trabajo, tú los contactas y buscas y solicitas una entrevista informativa, y mandas tu CV y vas buscando. Y así, así de hecho conocí la empresa, la non-profit que trabajé en Estados Unidos, que era el Science from Scientists, y también luego las recomendaciones, o sea,
para esa empresa me recomendaron de la empresa de mi marido, o sea, así, hay que buscárselas, no es fácil, como decía la Carola, es, a veces es más fácil seguir la vía tradicional del doctorado, postdoc, que cambiarse. Cuesta. A mí me costó, tuve 2 años haciendo otra cosa antes de encontrar el trabajo que yo quería, y todo el mundo se pregunta, ¿pero por qué? Bla, bla, bla. Entonces, tienes que ir ahí, tienes que ir adaptando tu CV, no puedes poner el típico CV como lo ponías para ir a los congresos o para ganarte una CONICET o la Becas Chile, tiene que ser un CV con distinto estilo, formato. En cada lugar donde potencialmente puedas trabajar van a haber estilos distintos y hay que estudiar eso también. Pero nada, o sea, el último trabajo lo conseguí literalmente porque conocí a una profesora de la universidad donde trabajo ahora en una fiesta, en un housewarming party, y estábamos conversando y me dice, mira, sí, en mi universidad estamos buscando a alguien. Y yo estaba trabajando. Entonces le dije, mire, y me quedé con la idea, y después la persona, el contacto en común que teníamos, cuando se terminó mi trabajo, le dije, oye, le contacté, dice, ¿tendrás algún dato de...? Sí, me dice, María, que conociste en la fiesta esta, estaba buscando algo, y la contacté, y voilà, a las 2 semanas me habían contratado. Así que imagínense. Bueno, la clave del networking, yo creo, pero para retomar un poco esa experiencia de la industria y cómo ir a cosas, ir a ferias, etcétera, es súper útil. También para mí la transición fue difícil y tomó varios meses porque no me conocía a nadie, básicamente, en Estados Unidos, desde el postdoc a pasar a la industria. No conocía a ningún recruiter ni nada, entonces iba a todas las ferias que estaban disponibles en la universidad. Como mencioné antes, también el servicio de carreras de la universidad me ayudó mucho con el formateo del resumen o del CV, que esa es la otra diferencia que me gustaría poder presentar aquí, que es que el CV para carreras académicas es muy importante, que significa que tenga toda la información detallada, con presentaciones de póster, con artículos escritos, etcétera, y eso puede ser de una longitud infinita. O sea, si has hecho millones de cosas, 6, 7 páginas, bueno, eso es lo que es un CV. Pero para la industria, todo eso debía ser condensado hasta un máximo de 2 páginas. Entonces, la persona que me está aquí entrenando, dando más información, me decía, mira, el encabezado es lo más importante y a veces va a tener que ser personalizado, como tú decías, Katisa, también. Es que si tú ya escoges las industrias en las que quieres trabajar, vas a esos sitios web, ves un poco la personalidad de la compañía, ¿no? Y la descripción del trabajo muy bien, para asegurarse que es que uno pone las palabras claves también de las personas a las que están buscando. Si tu background se parece a eso, entonces es importante a veces tener más de una versión del resumen para poder ser considerado. Entonces, ese camino fue bien largo, el como entender que es otro lenguaje en el fondo, que otra forma de presentarse, y luego después podemos dedicar un seminario completo al proceso de la entrevista, al proceso de la presentación y de la negociación y todo eso que viene después. Entonces, entre postular y saber que uno queda aceptado, pueden pasar a veces en la industria de 2 a 3 meses. Y eso fue generalmente, a mí lo que me ayudó mucho fue Indeed, para encontrar carreras, para hacer un filtro. Y ese sitio web ayuda mucho porque uno puede poner notificaciones por área, por región, entonces tú puedes limitarlo a una cierta región o a los ciertos hubs en Estados Unidos si es que estás considerando en cambiarte de estado también, para poder tener más información acerca de eso. Y luego, como tampoco sabía cuáles son los salarios que se le paga a una persona, solo sabía que en el postdoc se pagaba tanto, pero no tenía idea cuánto vale un científico en el fondo en la industria. También un sitio como Glassdoor me ayudó demasiado a tener una idea de cuál es el rango, por ejemplo, si es que va a ser contratado como un científico senior,
hay que ver ese rango y nunca casarse con un sueldo tampoco, que fue súper útil para mí al momento. Es bastante distinto cómo se mueve el ambiente laboral, en el sentido que todavía, al menos en Chile, yo sé que en algunos otros países como Estados Unidos y Europa se está profesionalizando y hay recruiters y entonces hay equipos que están tratando de reclutar académicos que vayan a llenar estas posiciones. En Chile todavía es bien old fashioned el modo en cómo se elabora este proceso. Y la verdad es que la colaboración y el networking sobre todo es una de las principales herramientas que uno puede utilizar para acceder a un cargo. Primero se publican, como ya, bueno, me imagino que ustedes saben, no se publica en estas plataformas digitales, sino que son en redes sociales muchas veces, en el diario, ¿no es cierto? Universidades públicas deben publicar los avisos en el diario, incluso en papel, digamos, son las reglas de la burocracia gubernamental, y a través de plataformas digitales, pero de algunas fundaciones y Nexos, por ejemplo, en su newsletter también, que está siempre, haciendo propaganda de las posiciones que se abren en diversas universidades de Chile. La verdad es que, como en todos lados, las plazas son escasas y es complejo cuando te has formado en el extranjero durante toda tu vida. En mi caso fue doctorado y postdoctorado afuera. Tener suficientes redes de networking que te vayan a apoyar a ti como Alexia Núñez en una postulación a un cargo. Entonces, en ese sentido fue sumamente relevante mantener los lazos y vínculos con Chile, y cada vez que nosotros veníamos, mi marido también es neurocientífico, veníamos a Chile después del doctorado, ya cuando ya estábamos terminando el doctorado, iniciando el postdoctorado, ya en los últimos 3 años, cada vez que veníamos a Chile de vacaciones, lo hacíamos coincidir con los congresos de nuestra área, por ejemplo, en congreso de neurociencia, entonces asistíamos ahí, mostrábamos nuestro trabajo, íbamos a charlas de científicos jóvenes, dábamos esas charlas, qué sé yo, y también dábamos charlas en las diferentes instituciones, en la Universidad Austral, en la Católica en Valparaíso, en la Chile, en la USACH, donde nos aceptaran, dábamos charlas para empezar a generar esta relación con los científicos nacionales y que ellos también comenzaran a enterarse de las habilidades y el know-how y la expertise que uno traía de Estados Unidos. Entonces eso fue sumamente relevante. Y lo otro también que es importante es que en la academia hay otro aspecto que es fundamental, que es la docencia. Entonces los académicos generalmente se evalúan en 3 áreas, grandes áreas, bueno, 4, docencia, investigación, administración y extensión. Entonces, tú como profesional debes tener algún perfil que pueda caer de alguna forma en estas 4 categorías, y en ese sentido haber tenido alguna historia en divulgación científica fue positivo para mí, fue valorado cuando yo di mi charla de trabajo en el departamento, fue muy valorado que yo hubiese hecho divulgación, fue valorado también que hubiese hecho clases, yo también hice ayudantías en Estados Unidos, había participado en algunos cursos, entonces también fue súper valorado, y bueno, luego otra cosa súper importante, la cual tratamos de hacer para volver, era educarnos con respecto a los fondos de ciencia chilenos. En Chile, en la academia, como sabemos, la industria, las empresas no aportan un capital sustantivo para el financiamiento de la ciencia, entonces la mayoría de los fondos se obtienen de fondos gubernamentales. Entonces es importante educarse con respecto a los fondos que el Estado está constantemente también cambiando, los fondos de inserción, las becas, etcétera, porque finalmente algo súper relevante para la inserción en Chile fue para nosotros habernos adjudicado un fondo de iniciación. Tener un proyecto científico que te valide a ti como investigador independiente, la verdad es que fue sumamente positivo en nuestro currículum para mostrarnos y poder acceder a los cargos que ahora tenemos, porque he escuchado también muchas historias de chicos muy bien preparados, o sea, la mayoría de la gente que viene afuera son excelentes científicos, pero que no vienen con estos proyectos bajo el brazo, y finalmente les cuesta, una vez que llegan a Chile, agarrarse del sistema, y en la academia científica chilena, sí o sí, que es duro, hay que meterse al sistema para poder sobrevivir.
Y eso finalmente es como lo más relevante, creo yo, educarse con respecto al sistema académico chileno y a los sistemas de financiamiento. Y eso ocurre no solamente en Chile, yo sé que también ocurre en Estados Unidos, en Europa, uno vive de los proyectos y es muy relevante estar al tanto de lo que está pasando, porque muchas veces la ciencia y lo excelente o lo talentoso que uno puede hacer en ciencia no es suficiente. Uno tiene que tener la habilidad de poder buscar y adjudicarse los proyectos. Eso es algo súper relevante. Súper importante. Y si decíamos en el caso de la industria, por ejemplo, desde el primer llamado en que un reclutador te ofrece una posición o está interesado en ti, pueden pasar hasta 2 meses a que empiece a trabajar y entrenar y todo eso. ¿Cuánto tiempo tomó para ti el prepararte o desde que supiste de esa posición hasta que ya estabas trabajando en la universidad? Chuta, el proceso, la verdad es que también depende de las universidades y los instrumentos que se utilicen para la inserción de los científicos. En mi caso, cuando primero llegué a la Universidad Autónoma, fue bastante rápido porque una vez que me adjudiqué el Fondesit de inicio, la contratación ocurrió prácticamente de manera inmediata. Entonces, no hubo mucho papeleo, porque se trata, claro, es como una empresa, ¿no? Entonces, claro, fue un par de meses en que saliera el contrato y todo el cuento, pero después te pagaban retroactivo y no había problema. Sin embargo, cuando me cambié a la Universidad de Chile, fue todo un sistema bastante transparente en el sentido de que tuve que primero preparar una charla, ¿ya? Para que el departamento como tal y el comité del departamento eligiera dentro de los candidatos que estaban postulando cuál era el candidato al cual ellos iban a apoyar para postular un proyecto de inserción. Ya este fondo no fue inmediatamente una posición que estaba financiada, sino que una vez que pasé, tuve que mandar mi CV, mi carta de motivación, tuve que una charla de trabajo, entre comillas, ¿no es cierto? Fui seleccionada y luego de ahí comenzó el proceso de postulación al proyecto PAI, que fue un fondo de inserción que pagaba mi sueldo por 3 años y el cual todavía está activo, digamos. Y una vez que me adjudiqué el proyecto PAI, que ese fue un proceso más o menos de 9 meses, al mes siguiente de la adjudicación, que los proyectos PAI en ese minuto salió como en noviembre, diciembre, que me lo he adjudicado, en enero yo comencé a trabajar en la Universidad de Chile. Pero el proceso burocrático de contratación, hay que llamar a concurso y es sumamente largo, salió recién el llamado a concurso, y eso que yo como que trataba de que la cosa funcionara rápido. A mí me contrataron en noviembre de ese año. Entonces yo desde enero a noviembre estuve a contrata, o sea, perdón, con convenio honorario, esperando que se hicieran todos los trámites para estar contratado. Entonces fue un proceso sumamente largo. Entonces, que idealmente si tú estás afuera, debieses comenzar con harto tiempo de anticipación. Si es una universidad pública, si es una universidad privada, las cosas pueden ser un poco más rápidas, pero hay que tener eso en mente, dependiendo de donde uno quiere instalarse. Perfecto. Y en términos, volvamos ahora a Europa, entonces, Catiza, si para Estados Unidos, por ejemplo, el tema de la visa también es un problema, porque, no sé, cuando uno está en el postdoc, por ejemplo, tiene visa J1, luego tiene que hacer todo el trámite para cambiar a H1 o residencia permanente, etcétera, para poder trabajar, y muchas de las compañías, ese es el filtro, dice, está autorizado para trabajar en Estados Unidos, y si no, muchas no van a pagar por el trámite, entonces ese otro de los desafíos que uno encuentra aquí. ¿Cómo es el sistema en Europa y cómo fue para ti ese papeleo? ¿Cuánto demora si es que la gente también está considerando trabajar en España, por ejemplo? Sí, bueno, podría ser más fácil que obtener una visa para estudiante, es igual que en Estados Unidos, te lo genera la universidad, etc. Aquí la burocracia es cosa seria, no, es mucho más lento que en Estados Unidos y bien frustrante porque hay poca información, la información varía dependiendo de la página web que tú entras, el funcionario que te toca te recibe, puede ser simpático o no, y de eso va a depender cuán rápido o si te procesan todo o no. Pero para trabajar aquí tienes que tener un permiso de residencia que equivaldría, yo creo que es como a la Green Card casi, de Estados Unidos, pero es mucho más fácil obtenerlo que en Estados Unidos. Lo que sí, que hay que renovarlo cada 2 años. Pero si la empresa te quiere, o sea, te contrata y todo, te hace todo el trámite, es más barato.
que los valores de las visas en Estados Unidos, sin duda, pero es un poco engorroso y ahora con el COVID es un desastre. Por ejemplo, nosotros llevamos esperando la renovación como 6 meses porque no hay citas, no podí reservar para hacer el papeleo, pero... ¿Y es algo común que el sponsor tome esa responsabilidad y pueda hacer ese trámite por ti? Sí y no. También existe el caso que te hacen el trámite, pero, o sea, te hacen el contrato y te dicen, pero tú te haces cargo de todo y te lo pagas tú mismo. Ujú. Pero las empresas grandes te contratan abogados que hacen todo el trámite por ti. Pero en Ujú. ese sentido es un poco más, me da la idea que es más fácil que en Estados Unidos, que para tener un permiso de trabajo es más complicado. Que puede tomar varios meses o incluso años, sobre todo ahora considerando el problema con la inmigración y la lista de espera y todo eso. También quiero aprovechar para decirle a la gente que está en el llamado que por favor utilice el chat si es que tiene alguna pregunta en específico, para que podamos ir elaborándola entre todos y nosotros también poder compartir un poco más de la experiencia y de las opciones afuera. Katiza, tú que has podido estar como desde el ambiente de las comunicaciones y organizaciones desde las reuniones, ¿cuáles te parecen que en Europa, o al menos en la región donde estás, son las opciones para un científico, además de un trabajo tradicional, digo, postdoctorado? Aquí hay varias. El tema de la comunicación científica está bastante desarrollado, hay muchos másters especializados en el tema. También está todo el mundo del grant writing, que es algo que es bastante amplio en la cantidad de trabajo que hay. Entonces, hay gente que la mayoría de las universidades aquí tienen un research office que ayuda a todos los investigadores a escribir los grants, y generalmente son científicos. Entonces, pero que han entrenado en todos en cada grant, por ejemplo. Existen especialistas en escribir Marie Curie, existen especialistas en escribir los Horizon 2020. Entonces, es todo un mundo estudiarse todos los grants de la Comunidad Europea y convertirse en especialista de escribir esto. Entonces, los grant writers revisan, editan y ayudan y facilita un montón la adjudicación de los proyectos, tener estos especialistas. También tiene en la industria está todo lo que habíamos, bueno, que Maripa no está, pero lo del Medical Liaison, que está muy de moda también ahora, y que también hay muchos másters para poder... ¿Para Medical Science Liaison? Sí, sí, sí. Sí, hay toda una serie de máster, por lo menos aquí en España, hay un montón de másters, tanto para la comunicación científica como para estas carreras híbridas de Medical Liaison, o incluso para cambiarte a la industria de biotech y trabajar más en parte administrativa, digamos, todo el tema también más comercial. ¿Qué te iba a decir? Hay un know-how importante que hay que desarrollar, y que la carrera científica, si bien hay muchas habilidades que son transferibles, como le llaman, la verdad es que también hay mucho que estudiar. O sea, tengo conocidos que están haciendo MBA para poder trabajar en biotech o en pharma, y se están generando, digamos, posgrados súper específicos, o sea, MBA para pharma. Entonces, un científico le va súper bien, le casa súper bien, pero hay que invertir, porque los MBA son caros, y puedes obtener becas, qué sé yo, pero hay que invertir tiempo también, estudiar. A mí me ha tocado estudiar un montón. Dentro de la misma universidad me ofrecen desarrollo profesional. Yo he tomado cursos de marketing digital, que en mi vida pensé que iba a tomar algo así, pero sirve un montón. El tema de la comunicación científica tampoco es llegar y hacerlo. O sea, el cuento corto, hay que estudiar. Tampoco bueno, está el talento, están las habilidades que uno puede obtener de antes, pero también hay posibilidades de desarrollo más allá, incluso más allá del postdoc. O sea, no paran.
Y de diversificar la carrera, porque cuando hablabas de los MBA, también me ha tocado ver muchos en Estados Unidos, que gente con un background científico súper fuerte decide hacer un MBA en negocios para irse por el otro lado en la empresa, más de manager, etcétera, pero con todo ese conocimiento detrás. Entonces, esa es una súper buena opción también para considerar. Y Alexia, qué envidia cuando Catiza decía esto de que hay equipo y todo para escribir los grants, y donde el profesor en Chile tiene que ser un poco el maestro chasquilla, ¿no? Que hace todo. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Y qué ganas de contar en Chile, por ejemplo, con departamentos así en la universidad. Sí, pues bueno, esa es la gran diferencia de los países que invierten ese gran porcentaje del PIB en ciencia y Chile, ¿no es cierto? En donde estamos rasguñando un poco los muros para y ahora peleando por financiamiento. Pero claro, o sea, lo que tienen estos países desarrollados, que no tiene Chile, es toda esta red de apoyo para la generación de ciencia e investigación y academia que acá en Chile no tenemos. Entonces aquí el PI o el director de un laboratorio, la verdad es que tiene que meterse toda esa carga un poco al hombro y por lo mismo también es bastante agotador muchas veces, pero también reconfortante en el sentido de que en efecto no tenemos nada parecido como a un equipo que nos ayude a escribir grants. No, eso uno lo aprende a costalazo, y si es que tuviste un buen guía en tu laboratorio que te guió, o un senior advisor, como un profesor que tú le tienes estima, que te va guiando, te pueden ayudar en ese sentido. Entonces, no tenemos. Y ahí la Jo preguntaba cómo se hace para ganarse un proyecto en Chile. La verdad es que no tenemos desarrollo profesional tampoco, nadie sabe cómo escribir un CV, nadie sabe cómo escribir un póster, nadie sabe cómo escribir un grant en Chile, y eso te lo va enseñando un poco tu tutor, ¿ya? Entonces, para mí, que yo venía afuera, sí, mi tutor en Estados Unidos fueron sumamente pacientes conmigo, me enseñaron a escribir artículos, me enseñaron a escribir mi CV, me enseñaron a escribir posters, me enseñaron a todo este tipo de cosas, y yo por eso le agradezco, estoy sumamente agradecida. Y acá en Chile lo que hago mucho, y creo que es súper importante, es que yo todavía pido mucho consejo de estos PI senior, ¿ya? Entonces, sin vergüenza y muy humildemente, siempre estoy en contacto con PI seniors de diferentes áreas, y voy y les digo, incluso desde consejos de tutoría, de consejos de cómo escribir un grant, de ideas que tengo, qué les parece, para dónde tengo que irme. Ellos conocen evidentemente mucho mejor el campo académico que yo y me pueden dar algunos lineamientos. Entonces, en ese sentido, hay diferentes proyectos, ¿no es cierto? Y los proyectos científicos como tal en Chile son un poco distintos a los proyectos de Estados Unidos o, no sé, en Europa, en el sentido de que los recursos que asignan son bastante más reducidos. Entonces, algo muy relevante en Chile es que los proyectos sean viables de efectuarse, no sean muy riesgosos, ya al contrario de Estados Unidos. En ese sentido, uno tiene que demostrar que tiene los instrumentos, porque es tan poco el dinero que uno no puede comprar mucha instrumentación, ¿ya? Entonces uno tiene que demostrar que son viables los objetivos y como, o sea, los proyectos, y como innovadores, por cierto, dentro de lo viable que tienen que ser, y mandárselo a algunos colegas para que también te den su visión, porque aquí en Chile no hay muchos expertos en tu área, ya en Chile somos tan pocos que hay muchos mini expertos en diferentes áreas, entonces también tienes que escribirlo para un público mucho más general, no como así en Estados Unidos, que tú sabes que expertos en tu área te lo van a evaluar. Y finalmente, a ver, aquí tenía la viabilidad, sí, el CV en Chile, desafortunadamente, para los que estamos partiendo en la carrera, tiene mucho peso. Entonces, muchas veces tu proyecto está muy bien escrito, es muy entretenido, interesante y bien evaluado, pero tu CV tiene un puntaje bajo y luego entonces el promedio de eso hace que no te adjudiques tu proyecto. Y acá lo que hacen es que meten a todos los PI, a los que están postulando, en una curva y ven cuál fue el promedio de puntaje de publicación que tienen, y hacen un corte, ¿ya? Entonces, todos los que están bajo este corte, por muy entretenido que sea el proyecto y muy viable, se va para afuera, y los que pasan ese corte, entonces van a ser evaluados con ese puntaje. Pero claro, para los que estamos partiendo es un poco complejo, porque te comparan con personas que tienen laboratorios muy
muy establecidos, con postdoc, con estudiantes de doctorado. A través de la Universidad de Santiago, donde hay un centro llamado Centro Innovo, que también tiene proyectos que también son pequeños quizás, pero también ofrecen cursos, etcétera, donde la gente puede hacer esto, no necesariamente un MBA, pero sí algo que ayude al científico a conocer los otros aspectos de cómo llevar una idea desde la idea al producto, digamos, y cómo hacer, cómo reunir la idea y cómo hacerla más vendible, porque a veces nosotros los científicos nos damos muchas vueltas en el aspecto como más detallado de cómo funciona un experimento en sí, pero la gente que va a poner el dinero solo quiere saber funciona, no funciona y de qué se trata, y no necesariamente los detalles. Entonces a veces la comunicación fuera de la ciencia también es algo que debe ser aprendido en el tiempo. Y quería hablar un poco aquí también del shock cultural, de cómo fue para ti, Alexia, después de tantos años en Estados Unidos, volver a Chile, a algo que quizás no necesariamente, pero que va a haber un cambio de ritmo y también quizás de pensamiento, porque el tener contacto con otras culturas también ayuda a evolucionar o a pensar las cosas de distinta manera. ¿Cómo fue para ti insertarse ese año, el último año en Estados Unidos y luego el otro año ya en Chile y empezar a trabajar allí? Chuta, sí, buena pregunta. Sí, pues después de 10 años en Estados Unidos, evidentemente que hay un shock cultural. Uno con el corazón siempre es chilena, pero ya las costumbres se van haciendo un poco más gringas. Esas cosas que al principio uno le cargaban de la cultura gringa, finalmente uno las termina incorporando y viceversa con la chilena. La verdad es que era un poco conocedora de lo que podía ocurrir, venía como un poco preparada anímicamente, en el sentido de que venía preparada para el trabajo extra que significa ser una científica en Chile versus en Estados Unidos y quizás en otros países como Europa. O sea, yo cuando volví me tenía que preocupar hasta del confort del baño, que en el baño hubiese confort porque a veces no había, que tenía que la impresora tener hojas, que tenía que comprar yo las hojas porque la impresora si no había hojas y no se imprimía, porque entonces a ese nivel de detalle yo tenía que hablar con los maestros, contratar a los maestros para que me hicieran una repisa para poner los equipos. Una vez me acuerdo que mi primer laboratorio estaba al frente de un baño, ¿ya? Y el baño se tapó. Y empezó a salir todo el agua sucia y empezaba a llegar a mi laboratorio. Y yo veía los equipos que tenía en el suelo y me quería morir. Y ahí a 4 patas para que el agua entrara en el laboratorio. Pues. ¿Ya? O sea, cosas impensadas en otro tipo de cosas. Pero fíjate que a pesar de eso venía un poco preparada, pero sí puedo decir que también el cambiar de ser un postdoc, que según ya es como el golden age de la ciencia, porque ser postdoc es una de las etapas más bonitas y productivas, creo yo, de la carrera científica, es donde yo más lo disfruté, fue el postdoc. Ocurrió también que está en una ciudad muy linda, tenía independencia, tenía el horario que yo quería tener, nació mi hijo, estábamos todos muy como la vida fluía y bueno, me vengo a Chile y a una posición de profesor que hay que ponerle horas de trabajo, entonces sí fue agotador y es agotador ahora, pero ya que los niños están un poquito más grandes, se hace un poquito más llevadero también. Y luego en el medio de una pandemia, que es que a veces da la impresión de estar trabajando remoto, sí, pero que se trabaja incluso más de lo que se trabajaba cuando uno tenía un horario definido, ¿no? Y bueno, este es un desafío, perdón. ¿Sí? Sí. No, por favor. Sí, pues es un desafío súper grande, pero también quería aprovechar la pregunta porque tú tuviste experiencia también en los dos tipos de universidades en Chile, en la universidad privada y luego te pasaste a la pública. ¿Cómo fue esa transición y cuáles son las principales diferencias, digamos, que viviste en términos académicos y económicos, tal vez? Bueno, son mundos bien distintos, pero yo también quiero decir que hay diferentes tipos de universidades privadas. Ya hay universidades privadas que creo funcionan un poco más como universidades tradicionales y otras que funcionan más de frentón como universidades más privadas. En ese sentido, para mí cambiarme a la Universidad de Chile era también, y lo he dicho en otras oportunidades, llegar a donde yo estoy ahora era un sueño que yo tenía cuando comencé en mi carrera científica en pregrado. O sea, yo veía el edificio Milenio de la Facultad de Ciencias como una aspiración, un sueño profesional inalcanzable. Para mí era algo que lejos de la realidad. Y se fue dando que a poco, por coincidencia, por un poco azar, por un poco de trabajo, llegué ahí.
Entonces, cuando se me presentó la oportunidad de cambiarme, la verdad es que mi segundo hijo había recién nacido, yo había recién llegado a Chile, y la verdad es que fue duro tomar la decisión. Fue muy duro porque estaba muy agotada, estaba todavía dando leche, entonces estaba en un periodo muy agotador. Y ahí vienen las conversaciones de, bueno, cuáles son las ventajas y las desventajas de quedarte en uno versus el otro. Y el sueldo de la Universidad de Chile efectivamente era más bajo, pero tenía una gracia la Universidad de Chile, aparte de toda la tradición y los colegas que tienen un ambiente colaborativo que para un investigador joven evidentemente iba a ayudar a que de alguna u otra forma que tu carrera pudiese seguir una línea más con algunos objetivos más claros, versus en un ambiente en donde yo era la única electrofisióloga, la única neurocientífica que hacía registros in vivo, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso me llamaba mucho la atención. Por otro lado, los estudiantes, la calidad de los estudiantes, evidentemente la Universidad de Chile, que son en los cuales uno cuando está comenzando un laboratorio y siempre son las personas que están haciendo la ciencia y son curiosos por naturaleza y son en el fondo los que hacen que el laboratorio se mueva. O sea, sin estudiantes de frente el laboratorio no se mueve. Entonces, tener estudiantes de la calidad con los que me he encontrado en la Universidad de Chile también ha sido fundamental para que la cosa se empiece a mover. Y finalmente yo creo que el valor que yo he encontrado que en la universidad le dan a lo que yo hago es muy distinto en el sentido de que en la universidad en la que estuve primero, si bien siempre fue muy respetado, yo sentía que podía estar trabajando en diferentes proyectos y la verdad que era lo importante es que yo trabajara en algo, se publicara, hiciera docencia. Pero en la universidad siento que a lo que yo hago se le entrega un valor especial, se le entrega un valor académico particular. Y eso también es súper motivador para uno como científica para seguir haciendo neurofisiología, para seguir en la neurociencia, en la neurobiología, en la conducta, etcétera, que lo que tú haces en el fondo, el quehacer científico y en donde tú te estás desenvolviendo tiene relevancia para el conocimiento, para generar conocimiento, a la vez que para generar quizás algún avance biomédico, que en mi laboratorio también hacemos algo de biomedicina, pero es el valor al conocimiento y eso he encontrado que la universidad se siente. Súper. Y para ti, que dice que tuviste experiencia y la formación académica en Chile, luego te vas a Estados Unidos a perfeccionar y de Estados Unidos a España, ¿cómo fue ese cambio y esa transición? La verdad me costó más adaptarme aquí que en Estados Unidos. Esa es la gran verdad. Ya había vivido en Estados Unidos antes, yo conocía muy bien la cultura, entonces cuando nos fuimos a Boston, la verdad no me costó nada. El shock cultural grande lo tuve aquí, que es como manteniendo las comparaciones, era como volver un poco a Chile, el ambiente más no latino, qué sé yo, más desorden, más burocracia, y también derribar muchos mitos, porque toda Europa es súper burocrática, uno dice aquí los españoles, pero no, señores, Francia, todos los alemanes son lo único que salva, pero el resto son muy burocráticos, muy lentos para todo. De hecho, España es más rápido en ciertos trámites que en otros países. Pero lo que sí, en el trabajo que estoy ahora, me costó, es como, uno tiene un poco el síndrome del perrito maltratado. En la academia chilena hay mucha crítica, mucha crítica constante, a pesar de que te quieren un montón, pero es más ruda la vida. En cambio aquí es todo fantástico, todo espectacular, te dan las gracias por todo. Siempre te dicen, qué fantástico, muchas gracias, y ese tipo de cosas. Yo no sé si es la cultura organizacional de la empresa o el equipo de trabajo donde yo llegué, que tuve la gran suerte, pero es súper satisfactorio que te agradezcan tanto y que te hagan notar y valorar tu trabajo constantemente. De hecho, yo siempre digo, hay algo malo, por favor, critiquen algo, editen algo, escribiendo así mamotretos largos de cosas. No, está todo perfecto. Yo, no puede ser.
Me llamaba también la atención en Estados Unidos, por ejemplo, si es que trabajabas de TA o algo así, como un teaching assistant y ayudando, corrigiendo. En Chile quizás hay una cultura un poco más castigadora del error, por decirlo de alguna forma, en donde si algo estaba malo, el profesor probablemente iba a poner una raya sobre toda la hoja y un 0 o una gran X, ¿cierto? Mientras que en Estados Unidos dejaban la pregunta sola, si es que te equivocaba, y un visto si es que estaba buena. Entonces hay un cambio de mentalidad allí también, en que no se castiga tanto el error. Y eso me explicaba también muchas cosas de cómo son las personalidades de cada país, ¿no? Pero también en ese mismo sentido, también para buscar los trabajos, el pensar que no, ellos no te están haciendo un favor a ti, o sea, ellos te quieren tanto como tú lo quieres a ellos. Entonces también tenía mucho problema con eso al principio, cómo vencerlo del acento, cómo atreverme un poco más, pero cuando uno va a tantas conferencias quizá o sales, etcétera, y escuchas los otros acentos de todas partes del mundo, también eso te desinhibe un poco, ¿no? Si dices, bueno, si le puedo entender a esta persona, lo más probable es que yo también pueda entender, darme a entender, y esas cosas ayudan también en el fondo. Y volvemos al networking una vez más. Alexia, ¿te vas a decir algo? Sí, yo también quería decir algo que si bien es cierto lo que dice Catiza, que la ciencia chilena y la academia chilena antes solía ser, bueno, y a veces todavía es como un apostolado, ¿no? En donde uno debe sacrificarse por la ciencia y el conocimiento. Eso también ha ido cambiando y se ha ido evolucionando un poco con los años, en el sentido que las generaciones nuevas también están conscientes de sus derechos laborales, por ejemplo, están conscientes, los estudiantes están conscientes de que tienen que tener beneficios, que no tienen. Obviamente el sistema no está perfeccionado para que eso se logre, pero la discusión ya está. Ya se están generando discusión al respecto, se han generado organizaciones, chicos que se han unido para justamente conversar estos temas y ponerlos en la palestra. Y nosotros también, como ahora yo lo he visto desde adentro como académicos, también estamos conscientes de lo relevante que es, por ejemplo, que los estudiantes tengan financiamiento. No siempre se puede, pero por lo menos ya sabemos que es relevante y que tú tienes que tener una buena calidad de vida y que si tienes una buena calidad de vida no esperamos que estés de 8 a 2 de la mañana en el laboratorio, esperamos que vayas, seas apasionado, que hagas tus cosas y que también tengas tu vida, y eso se valora mucho, y que seas una persona también integral y completa y que te dediques a otras cosas relacionadas con la ciencia, no solamente tampoco pues, política científica, divulgación, todo eso son talentos y herramientas que puedes ir desarrollando y que son relevantes para tu desarrollo profesional. Y otra cosa súper importante es que yo creo que hoy en día los profesores también se dan cuenta de que la vía exclusiva de un estudiante no es la academia. Y de hecho, qué rico que no sea la academia, porque hay tan pocos cupos que ver un estudiante tuyo, finalmente, que no logre lo que ansía porque es excelente, pero que no está en los espacios, también es súper triste. Entonces, ayudarlos a que se formen y que desarrollen otros intereses y que tengan la opción de dedicarse a otras cosas también es súper importante y se está dando más en Chile, ya no es más mirado como antes que decíamos, se va al lado oscuro de la industria. Ya eso ya no es una frase que tú escuches en los pasillos como antes, de decepción, este se fue a la industria y lo miras así como de reojo, medio mal. Eso en mi época de doctorado, que era traidor, ¿no? O traidor. No, hoy día fíjate, es que es perfectamente entendible y de hecho ojalá hubiesen más cupos de la industria para los chilenos, pero en Chile. Pero yo creo que está cambiando la mentalidad, está evolucionando. Sí. Y eso, Catiza, ¿querías agregar algo a esto? No, me alegra escuchar que está cambiando la mentalidad. Sí, yo también. Bueno, es que si uno analiza, en realidad todos hemos cambiado la mentalidad. En 5 años ha cambiado muchísimo, desde las cosas que te puedes reír a las que no ya, pero para bien. Entonces, el tema de esto de que había que ser esclavo de la ciencia para ser exitoso, me alegro muchísimo que ya no sea tan así. Yo creo que existen todavía excepciones, pero que vaya mejorando, sí, porque eso la verdad. En las reuniones que nosotros hacíamos, invitábamos a diferentes personas del ambiente científico nacional, ¿no es cierto?, de FON, decir, nosotros éramos todos
muy, digamos, jóvenes académicamente, entonces la educación que obteníamos cuando invitábamos a estas personas a las reuniones y nos contaban de la iniciativa Científico Milenio, de Corfo, de la industria, invitamos a personas del CRUT, también fue súper importante. Claro, tuvimos que ser proactivos porque en ese minuto existía muy poca educación con respecto a las políticas en ciencia y a la ciencia, cómo se movía en general en Chile. Entonces, también hay que echarse un poco ese trabajo al hombro de repente, hay que ser proactivo y ver si es que algo te falta, tenés que ir a buscarlo y tienes que trabajar para que Sí, o crearlo tú mismo. crearlo, tal cual, porque no tenemos esta red de apoyo, entonces yo espero que en el futuro eso vaya cambiando, evidentemente, pero por el momento hay que trabajarlo. Sí, y aquí una pregunta que nos enviaba la Jo también, que decía, ¿cuál sería su consejo a ti misma hace 10 o 15 años, por ejemplo, sabiendo que es que llegaste, pudiste complementarlo? ¿Qué es lo que te habrías dicho tú, Alexia, hace 10 o 15 años? Chuta, no sé, ¿estás segura de que esto es lo que tú quieres hacer un poco? No sé. Yo creo que cuando tomé la decisión de dedicarme a la academia, no sabía de verdad lo que era la academia. Entonces, no sabía lo que significaba, no sabía de verdad toda la docencia que está involucrada, toda la administración que está involucrada, y han sido aspectos que con el tiempo, bueno, siempre me ha gustado enseñar, pero que evidentemente todos comenzamos esta carrera porque nos gusta investigar. Y finalmente estoy muy poco en el laboratorio. Entonces, claro, tienes que aprender a cambiar tus gustos. Entonces, quizás hace 10 o 15 años me hubiese preguntado si es que de verdad que lo que yo quería era la investigación, podía haber buscado alguna posición en otro país, como por ejemplo en Estados Unidos, que existen estos investigadores, ya que están asociados al laboratorio. Es como, digamos, como un investigador senior, en donde no es director de laboratorio, pero que sí que investigar, y es una persona que se maneja, puede postular incluso a grants, todo lo que quiera, pero no tiene toda la responsabilidad asociada académica. Entonces, y eso yo desconocía esa posición, y en Chile no existe, por cierto, o sea, hay muy pocos casos en donde tenemos personas que se dedican a hacer ese tipo de investigación en algunos laboratorios. Tienen que ser laboratorios muy grandes, ya con mucho financiamiento. No sé, quizás le hubiese dado una vuelta, quizás estaría donde mismo, no sé. Igual encuentro que a pesar de todo estoy contenta, entonces creo que igual quizás no hubiese cambiado nada, no sé. ¿Y tú, Katisa? Sí, bueno, yo me di tantas vueltas que, que estoy donde estoy por todas las vueltas que me he dado. Pero yo creo que es un tema que no alcanzamos a hablar, pero el tema esto de la seguridad, del síndrome del impostor y todo, yo creo que el consejo que me daría a mí mismo de 10 años o 15 años atrás es trabajar en eso, un poco más de seguridad, menos timidez o no sé cómo llamarlo, seguridad, trabajar en el tema de creerse el cuento, digamos, que las mujeres tendemos a no hacerlo. Sí, yo también. Y en eso les contaba antes que ingresáramos al conversatorio también, es que tuve esa experiencia presentando en el laboratorio donde decía, we have this or we have done this, y la profe me paró en seco en una de las presentaciones y me dijo, para de decir tanto nosotros hemos hecho, nosotros tuvimos esta idea. Si tú fuiste la persona que hizo los experimentos, algo destaca eso. Yo tuve esta idea, yo hice el experimento, ¿por qué tener miedo? Y me dijo, una de las razones por las que te digo es porque la mujer tiende a veces a hablar mucho por el grupo y dice, nosotros hicimos tanto, pero no a destacar mucho las cosas que hace ella. Y también el síndrome del impostor, que es mucho más recurrente en mujeres cuando sentimos que nos queda el poncho grande respecto a alguna responsabilidad y el no atreverse. Yo creo que para mí hace 10 o 15 años, que también llegué hace 10 años a Estados Unidos, habría sido el atreverse más, sobre todo con un aspecto como el idioma, en que tenía tanto miedo a veces a presentar o a exponer en alguna reunión científica por mi acento, pero una vez que me di cuenta acá que hay multiplicidad de acento y que la gente se hace entender de todas formas, habría quizás reaccionado diferente, pero con todo lo que he aprendido y las experiencias que tuve me han ayudado también a llegar donde estoy hoy, así que quizás no me habría saltado muchas de esas experiencias. Así que bueno, tenemos que ir resumiendo porque el tiempo se nos fue con Hacker y todo, nos demoramos más de 1 hora en exponer, así que no sé si tienen algún
pensamiento final o consejo para todos nuestros amigos, pero mi consejo en particular es que por favor, si quieren indagar un poco más en esto de las transiciones de academia a industria, por favor nos envíen un correo anexo al correo de Nexos, porque vamos a estar felices. Hay varios nexianos también en la red que hicieron esa transición y podemos también preguntarle a ellos. No puedo responder por ellos, pero sí por mí, en que voy a estar feliz también de poder proveer esos consejos o ayudarles en lo que necesiten. Así que eso, no sé, Catisa, dale. El que sigue la consigue, hay que jugársela y atreverse a hacer el salto nomás. No, y chao con el que dirán, como decía Marcelo ahí, y a jugársela nomás. En mi caso, sí, lo único que les podría decir es que finalmente el camino se lo hace cada uno con sus tristezas, con sus logros, con su éxito, con sus fracasos. Nadie va a tocarles la puerta para que las cosas ocurran por ustedes. Así que lo único que les puedo decir es ánimo, que disfruten el proceso, porque el trayecto es lindo, nosotros todavía lo estamos viviendo, todavía nos frustramos, pero que sigan para adelante con todo el ánimo y con la convicción de lo que quieren hacer. Y si no se logra, bueno, hay otros caminos, pero no abandonen antes de haberlo intentado. Eso, no tirar la toalla. Muchas gracias, chiquillas. Ya, antes que se desconecten, ¿pueden poner toda su cámara a ver si sacamos un screenshot? Sí, Foto. voy a parar de La presentar. nueva forma de sacar fotos del grupo. Sí. Ya está presente. Listo. Qué bien. Y el Nexus Todas Chile las que participaron, hay algunas cámaras todavía apagadas. Joy nos ve a todos así, en los cuadritos. Sí, más o menos. Rodrigo, también saca pantallazos tú por ella, por favor. Andrés, aparécete. Veo cámaras apagadas. Amanda, Laura, Pamela. El hack, no. Póngase un reggaetón. Era como H. Ok, con lo que estamos. 1, 2. Yo no la veo. ¿Dónde está Lalito? Hola, hola. Ay, eso, con Nina incluida. ¿Resultó, Jo? Creo que sí. Súper. Bueno, con eso, muchas gracias. Vamos a seguir. Si este tema les interesa, por favor, también contáctanos a través de las redes sociales. Y si hay otros temas que también son de su interés y les gustaría saber un poco más, por favor, díganos en las secciones de comentarios, en el Twitter, Facebook, etcétera. Así que muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Chao, chao.